Hola Juan Omar, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. He estado viendo tus videos, me han gustado mucho. Los encuentro muy atingentes también. Creo que es importante que la ciudadanía, todos los chilenos nos informemos, nos eduquemos lo más que podamos en términos políticos y también filosóficos, y por qué no decirlo también en términos legales. En esa misma orden de ideas, me gustaría que te refirieras a la antigua dicotomía de derecha e izquierda en términos políticos, si ha perdido su vigencia o su utilidad, que me des tu opinión y que te refieras un poco a si este esquema tiene lugar o no en nuestro futuro político, social, en términos de la nueva constitución y las decisiones políticas que la ciudadanía tendrá que enfrentar próximamente. Un abrazo, muchas gracias y que estés bien. Gracias, Zacarías, por la pregunta, porque me va a dar ocasión a poder profundizar un tema que es de gran interés. El modelo o el esquema de partidos de derecha y de izquierda, que a mi modo de ver está totalmente agotado y ya no cumple ninguna función social y política, porque no representa realmente los intereses ni el sentir de la población ni de la ciudadanía. Para poder entender bien esto, sin embargo, hay que hacer un poquito de historia y permítanme que la haga. Hasta 1789 existía, especialmente en Francia, que era el centro neurálgico de la política europea, lo que se llamaba el absolutismo, el antiguo régimen. Había un monarca que tenía el poder absoluto, o sea, hacía la ley, administraba la ley e impartía justicia, y que estaba arropado por la nobleza y por el alto clero. Y estos señores de la nobleza y el alto clero recibían pensiones del Estado, cobraban impuestos territoriales e impuestos especiales y el diezmo, y generaban una enorme carga impositiva sobre la población efectivamente trabajadora. Y esto no resistió más y hacia 1789 quiebra el Estado francés desde el punto de vista económico y la monarquía, para poder salir del atolladero en el que se encontraba, cita una asamblea, por llamarlo de alguna manera, de los estados generales, porque había como tres brazos de la corona, por decirlo así, ¿no? Que era la nobleza, el clero y el estado llano. Y el estado llano estaba representado por la burguesía, por la pequeña y creciente burguesía, y por el campesinado y los artesanos. Además, Francia se había comprometido con la guerra de independencia de los Estados Unidos, de modo que estaba realmente en bancarrota. La idea era solucionar el problema, pero la nobleza y el alto clero se opusieron tenazmente a ceder en ni un punto de los privilegios que tenían. Y por el contrario, lo que propusieron fue aumentar los impuestos sobre la clase auténticamente trabajadora. Entonces el Estado ya no dijo, no, esto no puede ser. Se separa de esa reunión convocada por la monarquía y autoproclama la Asamblea Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente, que jura hacerle una nueva constitución a Francia, que sea más justa y más distributiva. Lo interesante es que cuando se constituye esa asamblea, en el salón donde se reúnen, al lado derecho se instala la antigua nobleza, el antiguo clero, la burguesía poderosa, y en el lado izquierdo se instalan las clases trabajadoras. Y eso da origen al esquema izquierda-derecha, que después se generaliza por toda Europa, por todo el mundo, y también llega a Chile. Esquema que funciona por lo menos a partir de mediados del siglo antepasado en Chile, y que colapsa en 1973 con un enfrentamiento violento entre derechas e izquierdas. Reconstituía la democracia con la nuevo advenimiento de los gobiernos democráticos, reaparece el esquema de partidos políticos de izquierda y derecha, funciona relativamente durante algún tiempo, pero pronto se ve que esta idea de partidos de izquierda y derecha no están representando ya la realidad, porque ya tampoco hay un asalariado como lo había en los tiempos de la Revolución Francesa y después, y una clase dominante y una lucha de clases, como habría dicho Marx, o como dijo, ¿no es cierto? Sino que simplemente lo que vamos a encontrar es una clase dominante que existe en todas las sociedades en realidad, que tiene el poder económico y que se niega en términos generales, tal como en su momento se negó la nobleza y el clero francés,
a compartir sus beneficios y sus riquezas con la clase trabajadora. Entonces, siempre es complicado subir el sueldo mínimo y todas esas cosas. ¿Por qué no quieren ceder? ¿Y por qué no quieren más impuestos? ¿Y por qué quieren libertad absoluta? Que probablemente eso tiene su explicación desde el punto de vista económico, pero tiene también sus consecuencias políticas. Y esto va creciendo, los partidos, en vez de comprometerse con los electores, especialmente los partidos de izquierda o de centro izquierda, se desentienden de su electorado y entran de manera increíble a defender los intereses del capital y de los grandes industriales. Y se producen entonces grandes injusticias y grandes abusos que vienen a estallar con el famoso estallido social, donde los partidos políticos se sienten totalmente superados y sorprendidos, porque el estallido social es una protesta contra el sistema político y contra los partidos políticos. O sea, la política ha fracasado. Y ese esquema de izquierda y derecha no sirve porque no representa a nadie. Eso tiene que ser reemplazado por nuevas opciones de representación política, o los partidos políticos lo que tendrían que hacer es renovarse a fondo o generar nuevos partidos políticos que representen el auténtico sentir de la ciudadanía. Pero eso actualmente no ocurre, sino que está ocurriendo todo lo contrario. O sea, a eso se le suma la corrupción que hirió gravemente a los partidos políticos y a muchos políticos nacionales. Entonces el pueblo se siente más lejano y decepcionado todavía y no ve quién lo pueda representar. Entonces, de ahí la actitud nihilista que muchas veces se ve en un pueblo que al parecer no quiere nada. No, lo que no quiere es seguir siendo representado falsamente o incluso fraudulentamente por algunos políticos que realmente no han hecho de la política en el sentido clásico y aristotélico un oficio noble, sino que lo han convertido en un medio para su propio enriquecimiento muchas veces, o para tener una profesión, para tener un oficio, a veces de por vida. Así que los partidos políticos han pasado a ser verdaderas industrias, donde en estas industrias, quienes dominan la industria tienen sus intereses políticos, que quieren el poder y el poder económico sobre todo, y si para eso hace falta muchas veces olvidarse del pueblo, se olvidan del pueblo. No diré que todo, porque hay políticos que yo conozco, que todo el mundo conoce, que son sumamente honrados y que han hecho su trabajo muy bien y que merecen ese nombre de auténticos políticos, pero no se puede decir eso de la mayoría. El pueblo de Chile está cansado de la política y quiere algo diferente. Fíjense ustedes que ahora que viene la convención, porque seguramente va a ser una convención constitucional, el verdadero pueblo de Chile, que es en el 96 y tantos por ciento independiente, prácticamente no va a estar representado. Nuevamente los partidos políticos copan esa asamblea o esa convención, siendo que no tienen más que el 3% del electorado nacional, pero van a estar representados allí sobre un 90 o 95%. Una distorsión absoluta que se niegan a cambiar. Entonces, el pueblo que realmente tiene que participar porque fue el que generó este estallido, este descontento, este malestar para que la política cambie, para que realmente haya más participación, más igualdad, más distribución equitativa de la riqueza, ese pueblo no va a estar representado en la convención. De modo que la constitución que de ahí salga no necesariamente será una constitución que represente a este pueblo, porque van a estar representados en el pueblo los políticos, y los políticos van a defender los intereses de la política y de sus respectivos partidos políticos. No va a ir un representante del partido X a defender al pueblo en general, sino que primero y fundamentalmente a su propio partido. Ese va a ser su mandato. Y en ese sentido las cosas entonces no parecen tan bien aspectadas. Ojalá que esto cambie y cambie ahora, porque este cambio tiene que ser ahora rapidísimo, para que el pueblo independiente pueda participar en igualdad de condiciones con la clase política por los escaños que va a tener esa convención. Hasta ahora es imposible porque no tienen los recursos económicos que los partidos tienen y que se los aporta el Estado, y porque las dificultades y las burocráticas y administrativas son casi imposibles de vencer. Bueno, eso es lo que yo creo, y me parece que
harían bien las fuerzas políticas en revisar sus fundamentos, ver de qué manera pueden efectivamente servir a la sociedad y a la ciudadanía, representar sus intereses y reorganizarse, porque ya la idea de izquierda y derecha no convence a nadie. La gente quiere estar representada, eso es todo, y quiere estar bien representada, y quiere participar de los beneficios que ha traído el liberalismo o el neoliberalismo, y no solo de los sacrificios. Entonces, alguien tiene que darle satisfacción a esas aspiraciones, y esas aspiraciones hasta aquí no han sido colmadas, ni medianamente siquiera, por los partidos políticos. Eso es lo que yo creo.